En este video aprenderemos a derivar funciones exponenciales mediante una serie de ejemplos prácticos. Notarás que con la práctica y el paso del tiempo, derivar se va convirtiendo en una tarea muy sencilla. Comenzamos. Para nuestro primer ejemplo, observamos el número de Euler elevado a una variable, por lo que debemos aplicar la fórmula número 11, identificando claramente la variable. V es igual a 7x. Observamos también que tenemos una constante, por lo que debemos de separar la constante de la derivada, quedando como 5 derivada de e a la 7x con respecto de x. Aplicando la fórmula número 11 tendremos 5 por e a la v, e a la 7x, por la derivada de mi variable, que en este caso es 7x. Continuando con el desarrollo de la derivada, tendríamos 5e a la 7x, separando la constante de la variable, 7 derivada de x con respecto de x, que me da 1. Por lo tanto, sería 5 por 7e a la 7x. Multiplicando, el resultado será 35e a la 7x. Por lo que la derivada de 5e a la 7x es igual a 35e a la 7x. Para el segundo ejemplo, volvemos a utilizar la fórmula número 11, identificando la variable. V es igual a 2x menos 1. Aplicando la fórmula número 11 tendremos e a la v, e a la 2x menos 1, por la derivada de la variable, por la derivada de 2x menos 1, la cual se separará en una resta. E a la 2x menos 1 por la derivada de 2x menos la derivada de 1. La derivada de 1 ya sabemos que es 0. E a la 2x menos 1. Por la experiencia, también sabemos que la derivada de 2x es igual a 2, teniendo como resultado la derivada de e a la 2x menos 1 es igual a 2e a la 2x menos 1. En este ejemplo observamos dos funciones multiplicándose, por lo que será necesario aplicar la fórmula número 5, identificando primero a u y a v. U es igual a x al cubo y v es igual a e a la x. Utilizando esta fórmula tendremos v e a la x por la derivada de u de x al cubo más u x al cubo por la derivada de v de e a la x. Por experiencia sabemos que la derivada de x al cubo es 3x cuadrada. E a la x por 3x cuadrada más x al cubo. Ahora nos enfrentamos a la fórmula número 11, identificando primero mi variable. V es igual a x. Aplicando la fórmula número 11, tendremos e a la v, e a la x, por la derivada de mi variable, que en este caso es x.
la derivada de x con respecto de x es igual a 1, por lo que mi resultado será e a la x por 3x cuadrada más x al cubo por e a la x. Si deseamos simplificar el resultado, factorizaremos e a la x y x cuadrada, ya que son los dos términos comunes, quedando como x cuadrada e a la x por 3 más x, por lo que el resultado final de la derivada será la derivada de x al cubo e a la x con respecto de x es igual a x cuadrada e a la x por 3 más x. Ahora analizaremos la fórmula número 10. Esta fórmula se utiliza cuando una constante está elevada a una variable. En este caso, el número 2 está elevado a x menos 1. Para tener un mayor orden, anotaremos debajo de la función el valor de la constante, representado por la letra a, y el de la variable. A, o sea la constante, es igual a 2. Y mi variable es igual a x menos 1. Sustituyendo la fórmula número 10, tendremos a la v. A es 2, elevada a la v, elevada a la x menos 1. Logaritmo natural de a, logaritmo natural de 2, por la derivada de mi variable, por la derivada de x menos 1. Recordemos que la derivada de x menos 1 se debe de separar en una resta. 2 elevada a la x menos 1 logaritmo natural de 2 por la derivada de x con respecto de x menos la derivada de 1 con respecto de x. La derivada de 1 con respecto de x da 0 y la derivada de x con respecto de x es igual a 1. 2x menos 1 logaritmo natural de 2 por 1. Realizando las operaciones y poniendo por delante las constantes, el resultado nos queda logaritmo natural de 2 por 2 elevado a la x menos 1. El resultado final será la derivada de 2 elevada a la x menos 1 es igual a logaritmo natural de 2 por 2 elevada a la x menos 1. Continuando con el estudio de la fórmula 10, nos enfrentamos al siguiente ejemplo, en donde nuevamente identificaremos a la constante. A es igual a 5 y a la variable v es igual a x cuadrada más 5x menos 7. Sustituyendo en la fórmula número 10, el resultado será a la v, 5 a la x cuadrada más 5x menos 7. Logaritmo natural de a, que en este caso es 5, derivada de la variable, derivada de x cuadrada más 5x menos 7. Esta derivada se deberá de separar en una suma. 5 a la x cuadrada más 5x menos 7, logaritmo natural de 5 por la derivada de x cuadrada más la derivada de 5x menos la derivada de 7. La derivada de 7 es 0. Realizando las derivadas tenemos como resultado 5 elevada a la x cuadrada más 5x menos 7 por el logaritmo natural de 5. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 5x es 5. Por lo tanto, ordenando mi resultado, la derivada de
5 elevada a la x cuadrada más 5x menos 7 es igual a 2x más 5 por el logaritmo natural de 5 por 5 elevada a la x cuadrada más 5x menos 7. Ha llegado el momento de analizar la fórmula número 12, la cual nos sirve para derivar una variable elevada a otra variable. Aquí es importante identificar el valor de la variable u, que corresponde a la base. U es igual a x y v, que corresponde al exponente 5x menos 2. Apliquemos ahora la fórmula número 12. V, 5x menos 2 por u, x elevada a la v menos 1, 5x menos 2 menos 1, por la derivada de u, que en este caso es x, más logaritmo natural de u, logaritmo natural de x, por u elevada a la v. U es x elevada a la 5x menos 2, por la derivada de la variable, por la derivada de 5x menos 2. Realizando las operaciones y separando las derivadas tendremos como resultado 5x menos 2 por x. 5x menos 2 menos 1 es igual a 5x menos 3. La derivada de x con respecto de x es 1. Más logaritmo natural de x elevada a la 5x menos 2. Separamos la derivada de 5x menos 2 en derivada de 5x menos la derivada de 2. La derivada de 2 es 0. Resolviendo la derivada tendríamos 5x menos 2 por x elevado a la 5x menos 3. Ya no se coloca el 1 más logaritmo natural de x elevada a la 5x menos 2. La derivada de 5x es 5. El resultado final de la derivada de x elevada a la 5x menos 2 es igual a 5x menos 2 por x elevada a la 5x menos 3 más 5 logaritmo natural de x elevada a la 5x menos 2. En nuestro último ejemplo, observamos que tenemos como función principal una multiplicación, por lo que debemos utilizar la fórmula número 5, identificando a u y a v. U es igual al logaritmo natural de x al cuadrado y v, e a la x. Sustituyendo en la fórmula número 5, tenemos v, e a la x, por la derivada de u, por la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado, más u, logaritmo natural de x al cuadrado, por la derivada de v, por la derivada de e a la x. Observamos que en la primera parte tenemos la derivada de un logaritmo natural, por lo que debemos de aplicar la fórmula número 8, identificando nuevamente a mi variable. Mi variable en este caso es x al cuadrado. Aplicando la fórmula número 8 tendremos e a la x, la derivada del logaritmo natural dice derivada de la variable, derivada de x al cuadrado sobre mi variable, x al cuadrado, más
logaritmo natural de x al cuadrado por la derivada de e a la x. En este caso aplicamos la fórmula número 5 que nos dice e a la v. En este caso v es x. Por lo tanto será e a la x por la derivada de v, por la derivada de x con respecto de x, que esto será 1. Resolviendo la otra derivada tendremos como resultado e a la x. La derivada de x cuadrada es igual a 2x entre x cuadrada más logaritmo natural de x cuadrada e a la x. Quedamos que la derivada de x es 1. Reduciendo términos, el resultado me queda 2e a la x sobre x más e a la x logaritmo natural de x al cuadrado. Si deseáramos factorizar a e a la x, el resultado será e a la x por 2 sobre x más logaritmo natural de x al cuadrado, por lo que la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado e a la x es igual a e a la x por 2 sobre x más logaritmo natural de x al cuadrado. Espero hayas disfrutado de esta lección. Nos vemos en el próximo video.